En este hall de la Facultad de Teología nos encontramos un grupo bastante heterogéneo, por lo que puedo ver. Veo a estudiantes de teología, veo a profesores, profesoras de teología, veo también a amigos y amigas de la pastoral, compañeros de otras carreras también, y quisiera que todos y todas se sintieran muy bienvenidos en esta casa. La Facultad de Teología es una casa grande, así que siéntanse siempre muy bienvenidos para estar aquí. Es muy bueno poder encontrarnos y sobre todo muy bueno poder encontrarnos en torno a esta encíclica Fratelli Tutti acerca de la fraternidad y de la amistad social. Quisiera ya comenzar, digamos, en honor al tiempo. Ya han pasado 5 minutos desde que deberíamos haber comenzado, así que sin más preámbulo voy a comenzar. Como siempre conviene hacerlo, empiezo dando muchas gracias, en primer lugar, a la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana. Aquí tenemos a 2 Catalinas, por favor. Ellas trabajan y acompañan muy de cerca todos los procesos de investigación. El proyecto que permite que el profesor Valdecir Gonzaga esté acá es un proyecto financiado precisamente por este concurso que encabeza, digamos, la pastoral UC, también junto con la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales. Entonces quisiera agradecer a ese gran grupo humano que ha hecho posible tener los fondos para que el profesor Gonzaga Valdecir esté acá. Muchas gracias por eso, por permitir este espacio también de encuentro. Quisiera agradecer también a la Facultad de Teología. La Facultad de Teología es mi casa, ella ha sido la que ha provisto mi tiempo también para poder dedicarme a esto. Y también quisiera agradecer muy especialmente dentro de la Facultad de Teología al área de Biblia. Yo le propuse a la profesora Sonia Nol, a Sonia, que pudiéramos tener este encuentro y ella inmediatamente accedió. Entonces para mí es muy grato poder trabajar con estos colegas de la Ana Bíblica, que además los veo presentes aquí. Está Rafael Sotomayor, veo que está César Capoyanca, lo vi, ¿no? ¿César? No, lo vi pasar. No sé si está Rosa también, pero en el fondo tenemos un grupo de profesores y profesoras que trabajan en el ámbito bíblico. Por favor, quienes quieran sentarse adelante, no hay ningún problema, aquí hay una silla desocupada. Este es un espacio, insisto, de encuentro fraterno, así que por favor. Hasta ahí, digamos, los agradecimientos, que era lo primero que quería hacer. Y sigo agradeciendo, pero para eso necesito un preámbulo que me lo va a dar el Papa Francisco. Dice, voy a leer el número 224 de la Fratelli Tutti. Dice: la amabilidad es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones humanas, de la ansiedad que no nos deja pensar en los demás y de la urgencia distraída que ignora que los otros, que las otras, también tienen derecho a ser felices. Hoy no suele haber ni tiempo ni energía disponible para detenerse a tratar bien a los demás, a decir permiso, a decir perdón, gracias. Pero de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Quise comenzar esta segunda parte de agradecimientos con estas palabras porque tienen ante ustedes, y yo tengo a mis lados, a 2 milagros. 2 milagros de las personas amables que yo he encontrado en este camino, que han sabido detenerse en medio de tantas cosas, la vida académica, distinto a lo que usualmente se piensa desde el prejuicio del que no conoce y lo califica como una especie de torre de marfil. La vida académica en realidad es una especie como de carnicería. Estamos todo el tiempo constreñidos por muchas cosas, tenemos que rendir. Y sin embargo, digamos, también tenemos el desafío de ser humanos, de saludarnos, de decir gracias, de decir permiso. Y yo, honestamente, creo que en Sonia, que en Valdecir, he encontrado este milagro. Ha sido un milagro bonito porque además ha sido
en medio de distintas casas. Sonia aquí en esta casa de la Facultad de Teología y Valdecir a lo largo ya, de 3 países, 12 este año. Nos conocimos el año 2019 en Río de Janeiro, estuvimos juntos en Lisboa y ahora aquí estamos de vuelta en Chile, así que es una bendición y le doy gracias por la disponibilidad y por estar acá. Ahora, ¿cuál es el contexto de este encuentro? El contexto de este encuentro es un proyecto financiado por la Dirección de Pastoral y Cultura Cristiana, la Vicerrectoría de Investigación y la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales, que parte de una perplejidad, y esa perplejidad se dio por esta misma lectura. Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído la Fratelli Tutti? No es una prueba, así que si alguien la ha leído completa, que levante la mano, no hay ningún problema. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muchas gracias. O sea, la Fratelli Tutti, gracias, felicitaciones, porque es bastante larga, así que es como casi la Constitución. Así que, pero de todas maneras ya surge un hecho de que no todos ni todas han leído la Fratelli Tutti, entonces es un primer espacio, digamos, donde este proyecto ha querido penetrar. Segundo, ¿cuántos de ustedes saben griego al punto de poder... Hola Sofía, bienvenida. Aquí una Sofía. Si quiere, ¿cuántos de ustedes saben griego? O sea, si leen griego lo entienden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio, digamos. 8, 9, 10, 11, menos, ¿se fijan? Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído toda la carta de San Pablo a los Gálatas? Es más corta. Ahí. Ya. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Aquí en el asiento, si quieres pasar. Bienvenido, más amigos de la pastoral. Sí. Nico es el director de la pastoral. De Formación y Cultura Cristiana. Eso, de Formación y Cultura Cristiana. Bienvenido. Sofía también es amiga de la pastoral, junto con Catalina y Catalina. Entonces, ¿cuántos de ustedes que leyeron la Fratelli Tutti se encontraron perplejos con estas dos palabras que aparecieron en griego? ¿No les pareció? ¿Qué les causó encontrar estas dos palabras en griego? Si alguien quisiera decir algo. A mí me causó perplejidad. O sea, yo dije, bueno, es una encíclica que pretende llegar a muchas personas, sin embargo, tiene dos palabras en griego, transliteradas evidentemente, y me pregunto qué hay detrás. Fíjense, o sea, ¿qué pretende el Papa, que quiere que este texto llegue a todo el mundo y deja dos palabras en griego? Entonces, ese fue como, por así decirlo, la especie como de desorden mental que me causó a mí cuando vi estas palabras y que me impulsaron a decir, aquí hay que hacer algo. Entonces, digamos, el punto de inicio de este proyecto es precisamente la perplejidad frente a dos palabras griegas. Frente a eso, digamos, me parece que, y esa fue la hipótesis de nuestra investigación, es que hay una intencionalidad teológica. O sea, cuando un autor deja intencionadamente un vocablo transliterado, como en este caso Agafocine y Gestotes, está buscando algo, generar algo en el lector, en la lectora. Y en ese sentido, digamos, la primera cosa que a mí me surge es la perplejidad frente a la fragilidad del lenguaje humano. O sea, nosotros estamos enfrentándonos, en este caso, a dos palabras que son parte del patrimonio tradicional del cristianismo, del catolicismo, parte de aquello que se supone que es el alma de la teología y de toda la vida cristiana, que es la Sagrada Escritura, y sin embargo está ahí, tan cerca, pero tan lejos. Está cerca porque evidentemente nosotros estamos acostumbrados a decir palabras de Dios cuando se nos lee en la liturgia, a leerlo porque somos teólogos y teólogas, o somos cristianos y cristianas, y por lo tanto lo leemos en el ámbito pastoral. Entonces está muy cerca, pero a la vez está también tan lejos, porque el mundo que dio luz a ese texto es un mundo que ya no existe. El griego del Nuevo Testamento es un idioma que ya no existe en cierto sentido, que no sabemos cómo se pronuncia, y que también tenemos que hacer muchas veces ejercicios un poco aeróbicos para poder decir algo acerca de eso.
Entonces, en esa tensión entre cercanía y distancia pueden pasar cosas muy buenas. Una cosa buena es impulsarnos textos, pero también pueden pasar cosas malas, y esas cosas malas es a sentirnos propietarios del texto, y por lo tanto a usar esas palabras como una especie de arma ideológica. Entonces, en ese sentido, es necesaria una comprensión adecuada del texto bíblico, y esa comprensión no va a brotar sino de un conocimiento adecuado de la lengua. Así que los que quieran comprender el texto y tengan tiempo, estudien griego, por favor, bienvenidos. Aquí en la facultad tenemos cursos a los cuales todos y todas pueden acceder. Lo segundo, tengo tres cosas, voy a la segunda, es que detrás de esto también, y en nuestro proyecto, está una especie como de tensión también con el anacronismo. Ustedes saben que para nosotros, cuando digo nosotros me refiero a este grupito que está aquí, sumado con Xavier y con los colegas de la Biblia, que habitamos, por así decirlo, la antigüedad. Yo habito el siglo III, Valdecir habita el siglo I, Sonia, tú habitas milenios. Sí, claro. Y Xavier está habitando el siglo IV, ¿no? Ya. O sea, nosotros habitamos ese tiempo y lo habitamos académicamente, científicamente, y si hay algo que a nosotros nos parece una especie de bestia negra es el anacronismo. O sea, hacerle a un texto preguntas que el texto no tiene, hacerlo decir como una especie de tortura a las cosas que nosotros queremos que el texto diga. Ahora, a pesar de que esto académicamente es un problema, por otro lado es un motor. O sea, el anacronismo de alguna manera también es un motor para nosotros y nosotras que nos acercamos a los textos con preguntas que desde una perspectiva creyente quisiéramos responder, preguntas de hoy, a un texto de hace mucho tiempo. Bueno, y por eso entonces hemos armado este proyecto. Ahí está César. Hola César. César es el colega de Biblia que les decía. Hola, hola. Buenos días, César. ¿Y cuál es la finalidad del proyecto entonces? Una finalidad bastante humilde, presentar resultados. O sea, mucho del trabajo que hace el patrólogo, la patróloga o el biblista tiene que ver con ofrecer desde su experiencia, desde su conocimiento del mundo antiguo, del idioma antiguo, un insumo para que el teólogo y la teóloga lo tomen, lo conviertan en algo, pero también abrir puertas a la teología, ciertamente, cuando alguien desde su expertise en el mundo antiguo, por ejemplo como Sonia, nos dice algo acerca del silencio, nosotros escuchamos. Y escuchamos porque ella es experta en eso. Y por lo tanto se abre la puerta académica, pero también queremos abrir una puerta, y por eso esta invitación ha sido una invitación muy amplia, también al mundo pastoral, porque queremos decir algo. Ahora, con esa intención entonces, sin darle más vuelta, digamos, a lo que yo quería presentar, que era esto, los dejo con nuestros dos invitados. El primero es Valdecir Gonzaga. El profesor Valdecir Gonzaga es profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, y él es doctor en Teología Bíblica de la Gregoriana. Y también tenemos a la profesora Sonia Nol, que ustedes conocen, una profesora, digamos, conocida y querida por todos y todas aquí en la facultad. Sonia es doctora por la Universidad de Oxford, y ella es nuestra profesora de Biblia. Entonces, ellos dos van a hacer dos momentos importantes de esto. El primero va a ser Valdecir, que nos va a presentar los resultados de su investigación, y después va a responder la profesora Sonia Nol desde una perspectiva un poco más dialógica, invitándonos a hacernos preguntas, y evidentemente después va a haber tiempo para que nosotros y nosotras podamos conversar también en torno a este tema. Así que muchas gracias. Me faltó un agradecimiento. Está sacando fotos ahí Héctor es nuestro periodista. Muchas gracias por todo lo que ha hecho, por el profesor también Román Guridi, que es el director de vinculación con el medio, y a toda la dirección de vinculación con el medio de la Facultad de Teología por hacer esto posible. Mario, muchas gracias también. Don José. Ya, Valdecir. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer inicialmente a Fernando Soler por el invito para participar de este concurso. Agradecer a la dirección de la pastoral, muchas gracias.
por el financiamiento, por todo esto. Agradecer también al decano profesor Fernando Berríos, y a todos ustedes. Agradecer la presencia de la profesora Sonia. Profesora, este es el nombre de mi hermana, de una de las hermanas, porque yo tengo 16 hermanos y hermanas, entre hermanos. No se asusten porque yo soy el 13º. Entonces, si nacieran solo 12, yo no hubiera nacido. Entonces, para mí las familias grandes son importantes. Entonces, muchas gracias a Fernando Soler, porque como amigo, no solo como profesor, pero también como amigo, me invitó a participar de este congreso, de este concurso y de esta investigación. Yo creo que el documento del Santo Padre, una de las cosas más importantes se encuentra en los números 101 hasta el 105. Trascender el mundo de socios y pasar al mundo de los hermanos. Yo creo que este es el gran desafío que tenemos hoy, trascender el mundo del socio y pasar al mundo de los hermanos, porque el mundo se cambió mucho y esto yo creo que es un desafío muy grande. Hace un tiempo, como biblista, yo estoy buscando analizar un poco la teología bíblica de los documentos que los santos padres están escribiendo. Por ejemplo, yo miré y analicé algunos inmediatamente después del Concilio Vaticano II, y he visto que estos documentos son documentos del concilio. Bueno, se entiende porque era una aplicación del concilio, era una búsqueda para vivir el concilio. La palabra de Dios casi nunca era indicada, no era referenciada. Pasado un momento empezaron a citar, a utilizar un poco más la palabra de Dios en los documentos, aunque el concilio, por ejemplo, en la Dei Verbum, en el documento Optata Intosius, estos dos documentos habían indicado que la palabra de Dios era el alma de la teología, de la Sagrada Escritura, era el alma de la Sagrada Teología. Aunque todo esto, inmediatamente después del concilio, me parece que los documentos de facto indicaban solo documentos del concilio. Pasado un tiempo, empezó a citar la palabra de Dios, a utilizar la palabra de Dios, pero me parece que nos encontramos en un momento en que la palabra de Dios pierde su fuerza en los documentos de la iglesia. Es extraño decir esto, pero para esto, de todos los documentos, por ejemplo, yo he hecho una tabla para hacer un análisis de todas las citas explícitas y que no son explícitas, referenciadas, no referenciadas, en el cuerpo, en nota de 20 páginas, de todo lo que cita. Para sorpresa mía, en los últimos documentos de Francisco se cita poco la palabra de Dios. Esta es una sorpresa que he tenido. En algunos, yo esperaba, por ejemplo, se pensaba Laudato Si, no cita los profetas menores. Entonces son profetas de la justicia, de la defensa de la vida, y así se pasa. Y se pasa igualmente con Fratelli Tutti. Entonces la primera cosa que busqué es entender de qué punto de vista, a partir de qué punto parte el Santo Padre utilizando la palabra de Dios, como la mira dentro del Antiguo Testamento y a partir del Nuevo Testamento también. Una otra cosa interesante es el Santo Padre al escribir un documento cita la Biblia hebraica del Antiguo Testamento y la Biblia griega del Antiguo Testamento. Esto también es interesante. Si pensamos a la Amazonía, a la querida Amazonía, muy poco, de verdad muy poco, es una cosa increíble. La palabra de Dios casi no encuentra espacio. Hay capítulos enteros en que no se encuentran unas citas de la Biblia. Lo mismo en la Fratelli Tutti, lo mismo en Laudato Si. Hay capítulos enteros escritos sin una cita siquiera de la palabra de Dios. Esto me espantó mucho en los últimos documentos, ¿no? Entonces intenté comprender un poco cómo que el Santo Padre Francisco está utilizando la palabra de Dios
para después entrar en el campo de la investigación, que es procurar entender por qué no ha hecho la traducción de estos dos términos, traducir como benignidad, bondad. Bueno, una vez que estaba trabajando en el campo de la amistad social, de la fraternidad universal, las dos palabras se encuentran en el campo de la bondad, de la benignidad, del bien, del amor, de la ternura, de todas estas cosas, como la encontramos en la encíclica, pero no ha hecho la traducción. Esto de verdad me inquietó mucho también. O sea, es una cosa que yo la había visto, y cuando me invitó Fernando Soler, el profesor, yo lo acepté de inmediato, y también porque esta cita bíblica pertenece a la carta a los Gálatas, que yo la tengo como mi carta amada, la más importante para mí del Corpus Paulino. Yo tengo presente algunos que estudiaron la carta a los Gálatas y han visto cosas que yo he visto también. Entonces, este catálogo de virtudes y vicios, para mí es algo muy importante. Entonces, mirar la intención del Santo Padre, esto para mí es algo que busqué leer, entender, comprender un poco. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos de la teología bíblica? Esto también es algo interesante, a donde buscó apoyarse más el Santo Padre para escribir el documento en la palabra de Dios. Por ejemplo, llama la atención, aunque no expresiva, pero es mayor la utilización del Nuevo Testamento, con mayor peso en el cuerpo de los evangelios, una cosa que no hemos visto en otros documentos. En orden de citas, por ejemplo, tenemos Mateo. Mateo es el más citado, 15 citas, Juan 4, Lucas 3, Hechos de los Apóstolos 3, de las cartas paulinas, Romanos 4 veces, Gálatas 3 veces, la primera Corintios 2 veces, Tesalonicenses 1 vez, cartas pastorales, la segunda Timoteo 1 vez, Titos 1 vez, de las cartas católicas, Pedro 1 vez, la primera Juan 5 veces, y la primera Juan es muy interesante porque abre la encíclica y cierra la encíclica con una cita de la primera carta de San Juan, hablando del amor como el camino para la construcción de la amistad. Para el Antiguo Testamento, el orden de disposición, por ejemplo, en el canon bíblico, las citas bíblicas son Pentateuco, Génesis 3 veces, Éxodos 2 veces, Levítico 2 veces, Deuteronomio 1 vez, Tobías, que es un Deuteronomio, 1 vez, Job 1 vez, Salmo 1 única vez, proféticos, entre todos los libros proféticos, mayores, menores, solo Isaías 1 única vez. De manera que el Antiguo Testamento casi que no aparece tanto, valoriza más el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Esto también es interesante, pero cito los libros del Antiguo Testamento a partir de la Biblia hebraica y a partir de la Biblia griega del Antiguo Testamento. Este es un dato interesante. Una otra cosa en la teología bíblica, ver en la encíclica algunos puntos que de verdad son importantes o interesantes, digamos. La mayor concentración de citas bíblicas, entendamos citas, alusiones bíblicas y todo esto, se encuentra en el capítulo 2. Hay capítulos enteros que no se encuentra siquiera una cita, pero hay otros a donde se encuentra, como el caso del segundo capítulo. Los dos libros más citados, Mateo, los más citados del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del libro de Génesis. El uso del Antiguo Testamento en Fratelli Tutti casi tiene el mismo peso entre, como se diría, citaciones explícitas, o sea, textos que son
no solo indicados que se lee el texto, y indicación para que se lea. Entonces, pero es un equilibrio con pocas citas. El uso del Nuevo Testamento, a partir del griego de la koiné, este es mayor, y las citas casi son siempre explícitas, casi siempre, no encontramos tantas indicaciones, encontramos sí, para que sean leídas, pero en la mayoría de las veces lo que tenemos son citas que son reemplazadas, o sea, que son transcritas para que sean leídas. Una cosa que me quedó también curiosa es que el texto, el mayor texto citado de la Biblia, y que debería ser como se diría, el motor para se leer la carta, toda la carta encíclica, es Lucas 11, los versículos 25-37. Pero para sorpresa mía aparece una vez. O sea, debería ser el texto motor, y casi no se lo encuentra después de esta vez. Esto me quedó un poco como algo como que una sorpresa. Lo interesante es que Francisco abre e encierra la encíclica hablando del amor. En los dos momentos, la cita la toma de la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 6 y capítulo 4, versículo 8. Cuando habla de María, esta es una cosa que, bueno, me gusta mucho la persona de María, entonces para mirar cómo mira la Madre de Dios, cómo mira a las mujeres también, es interesante que encontró una manera de indicar a María como la grande hermana, la Madre del Señor, pero la grande hermana capaz de ayudarnos en este camino de fraternidad, pero al pie de la cruz. A partir de esta experiencia que ha hecho María al pie de la cruz. Toda la estructura, tenemos 8 capítulos, toda esta estructura nos ayuda a entender el camino que Francisco nos indica para la construcción de la amistad social, de la fraternidad universal. Los dos términos que encontró o que citó Francisco en manera transliterada, no traducida, uno se encuentra en el capítulo 3, en el número 112, a partir de Gálatas 5:22 a 14, y el segundo término en el capítulo 6, en el número 223. Ya, o sea, me pregunté también por qué que no citó los dos juntos. Esto me pregunté, porque pudiera, o sea, una vez que empezó a citar el catálogo, la lista de las virtudes, ¿por qué no citó? Esto se comprende justamente porque las citas son pocas a lo largo de la encíclica, al inicio de la encíclica y al final, de verdad, o sea, no hay ninguna cita. A partir de un cierto momento, la cita de Juan. Llega al final, termina con la cita de la primera carta de Juan y después se va hasta el final sin ninguna cita. Bueno, yo busqué entender también el camino que hace o que está haciendo la Iglesia en este trabajo de encontrarse una otra vez con la palabra de Dios. Entonces busqué, por ejemplo, al final del siglo XIX, hasta hoy, la Iglesia empezó un camino con encíclicas, con creación de institutos bíblicos, escuelas bíblicas, documentos y todo esto, trabajando mucho con la Sagrada Escritura, el movimiento bíblico, asociación bíblica, animación bíblica de la pastoral, esto en Brasil, en América Latina, en África, en todos los cantos. Entonces se ve que hoy, más que antes, la Iglesia empieza a trabajar en este sentido. Si miramos al Concilio Vaticano II, encontramos dos documentos de Verbo, el número 24, o sea, que indica que la Sagrada Escritura sea como el alma de la teología, de la Sagrada Teología.
Optatam Tosios, número 16, debe informarse a los alumnos en el estudio de la Sagrada Escritura, que debe ser como el alma de toda la teología. Esto está muy presente a partir del Concilio Vaticano II, pero desde el final del siglo XIX. Vamos a ver cómo analizó, cómo indicó Francisco estos dos términos. Esto es interesante. Bueno, como sabemos, los catálogos de vicios y virtudes son comunes. Podríamos decir que son recurrentes en las cartas de San Pablo. A veces encontramos los dos, uno después del otro, a veces encontramos uno solo, pero Pablo trabaja indicando, digamos, como que un valor, una importancia que podríamos decir de la ética paulina. Interesante ver cómo algunos profesores, profesoras, investigadores han visto los catálogos, en especial modo el catálogo de Gálatas 5, 19 hasta el 21, que es el catálogo de vicios, y los versículos de 22 y 23, catálogo de las virtudes. Por ejemplo, Martán dice que son totalmente incompatibles las cosas malas con las cosas buenas, que están en conflicto, están en oposición. Así debemos leer Gálatas capítulo 5, los versículos 19 hasta el 23. Para Barbaglio, por ejemplo, esta lista es presentada especialmente en el caso explícito, para que podamos entender la función de las virtudes. Por eso la cita después de los vicios. Y Pablo enumera 9 virtudes, que son carpos tu pneumatos, o sea, son fruto del espíritu, con unidad de conceptos que indican que lo espíritu es como que el motor de las virtudes. El estudio que se basa en el catálogo de virtudes enumerado por Pablo en Gálatas 5, 22, 23, que presenta entonces estas 9 virtudes como hocarpos tu pneumatos, es importante para entender como contexto las dos virtudes presentadas por Francisco en el documento. Si uno va a leer las 9 virtudes, por ejemplo, la podríamos repartir en 3 tríadas de virtudes como campos para mejor entender. Y las 9 virtudes son amor, alegría, paz, longanimidad, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Como es posible ver en el texto bíblico, Pablo indica una triple lista de las 9 virtudes a partir de términos que van creciendo desde el amor hasta el dominio propio, pasando por la alegría, la paz, la longanimidad, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Entonces, desde el amor somos llamados a llegar hasta el dominio propio, personal. Cuando uno mira a los términos que Francisco cita en Fratelli Tutti, Agathocini, en el número, el párrafo 112, y Crestotes, en el párrafo 223, inmediatamente se da cuenta del camino que señala el Papa para la construcción de la fraternidad y la amistad social, ya que las dos virtudes pertenecen al campo semántico del bien, o sea, de la ternura, del amor, de la bondad, de la benignidad. Este campo semántico es muy
importante. Yo creo que aquí está la clave de lectura. El Papa no ha hecho la traducción porque como es un campo semítico que permite variadas posibilidades de traducción, entonces que ha dejado intencionalmente para que intentemos mejor comprender este campo de acción, que es el campo del bien, de la bondad, de la benignidad, del amor, de la ternura, y a partir de esto, que cada idioma, cada cultura haga una traducción a partir de su contexto, de su realidad. Es importante ver cómo podríamos indicar estas virtudes todas en relación con el ser humano. Por ejemplo, respetando la división paulina, podríamos clasificar en 3 grupos, según su papel en su vida, o sea, la vida de los cristianos. Disposiciones de ánimo, amor, alegría y paz. Cualidades que afectan las relaciones humanas, longanimidad, bondad, amabilidad. Principios que guían la conducta, fe, mansedumbre y dominio propio. Vamos a la conclusión. Perfecto. Como decía antes, en los últimos documentos y pronunciamientos también del Papa Francisco se ha mostrado una muy grande preocupación por las diversas situaciones de falta de amor. Por eso indica que es necesario, a partir de estas 2 palabras, agatocine, Christotes, benignidad y bondad, construir el camino de la amistad social, de la fraternidad universal. Nosotros, esto es para nosotros, yo creo que es muy claro, nos encontramos en un momento de diversas crisis que atraviesa la humanidad. Entonces es necesario que busquemos trabajar para la construcción de este camino de amistad entre las personas y entre los pueblos. Entre las muchas citas que podemos encontrar de la Sagrada Escritura está esta de Gálatas 5:22, que permanece para nosotros como que el camino o la indicación para que empecemos a comprender lo que es necesario cambiar personalmente la relación, por ejemplo, dentro de casa, en la familia, en el trabajo con los compañeros de trabajo, compañeras, en la escuela, en el momentos de ocio también, para llegar a construir este camino de amistad. Cuando miramos agatocine, benignidad, es propio del hombre, Christotes, es propio de Dios, podríamos decir, pero los dos se suman, no están separados. O sea, la relación entre Dios y los hombres, entre nosotros y Dios, es una relación que se debe ser construida a partir de la benignidad y de la bondad. Mucho más entre nosotros, hombres y mujeres, hermanos y hermanas, en una relación con el próximo. Muchas gracias y agradezco una otra vez al profesor Fernando por el invito. Y bueno, ustedes han escuchado un portuñol. Muchas gracias por la paciencia también. Muchas gracias, Valdecir. Muy buen portuñol. Sí. El artículo que lo publiqué en portugués, claro, está disponible libremente para el acceso en la revista Perspectiva Teológica de la FAJ de Brasil. Entonces el acceso es libre y es gratuito. Y lean portugués. Es muy importante que en Latinoamérica sepamos la lengua de nuestros hermanos brasileños, así que lean portugués. Bien,
Con mucho placer también les dejo ahora con la respuesta de la profesora Sonia Nori. Adelante. Bueno, hola, ¿me escuchan? ¿Alguno de ustedes ha leído el artículo? Solamente nosotros tres. Bueno, y entendí casi todo, así que si yo lo entendí, ustedes lo pueden entender, así que les animo a intentar. Gracias, Valdecir, por tu trabajo muy sistemático y muy claramente presentado, como digo, si yo lo entendí, ustedes lo van a entender. Y como él dijo, hay una tabla muy clara con las citas bíblicas en Fratelli Tutti. Bueno, nosotros pensamos en un público pastoral. Yo veo muchos colegas, así que para que tengan en cuenta la mesa, es un público pastoral. Entonces yo pensé, ¿cómo puedo responder de una manera accesible para todos? Y pensé en algunas reflexiones desde el Antiguo Testamento, desde la Biblia hebrea, 2, y después 2 preguntas grandes sin respuesta. Así que voy a dar algunas reflexiones breves sobre lo que yo veo como eco en el Antiguo Testamento y después algunas preguntas, pero no son para que Valdecir las conteste, sino que todos los pensemos juntos. Bueno, como siempre, empiezo en el comienzo y me alegra ver a algunos de mis estudiantes de Tlatelolco aquí, porque vamos al comienzo. Y yo pensé, ya, ¿dónde veo reflejo de la hermandad, la amistad social en el Antiguo Testamento? Bueno, empezamos con los primeros hermanos, Caín y Abel. Como ya saben, no terminó bien eso. También el primer homicidio. Bueno, entonces seguí pensando como cronológicamente, como van a hacer ustedes, estudiantes, la Torre de Babel. Esto es amistad social. Se trabajan juntos, son amigos, tampoco resultó bien eso. Seguí pensando, bueno, Jacob y Esaú, hermanos, el menor engaña al mayor, el mayor quiere matar al menor, el menor huye a otro país, tampoco. Bueno, entonces seguí pensando José, los 12 hermanos, José y sus 11 hermanos que lo venden, que él va como esclavo. Y bueno, la primera instancia de reconciliación, de hermandad que podríamos querer repetir, encontré al final de Génesis, con la reconciliación entre hermanos, el perdón que le da José, igual a el perdón mediano que le da Esaú a Jacob antes, y dije, bueno, nosotros seres humanos aprendemos bien a través de la historia y el negativo, es decir, así no hay que hacerlo. Entonces nosotros aprendemos mucho más de los ejemplos y las historias que de las listas de virtudes, perdóname. Es bonito Gálatas, pero de hecho lo que se aprende también en Gálatas es de una historia contada, como de lo que pasa entre seres humanos. Entonces dejé ese camino y esta es la segunda reflexión. Dije, ya, a ver si busco esas palabras griegas en la Septuaginta, ¿qué voy a encontrar? Entonces yo las busqué, como también mencionaba el texto, y lo que yo encontré, voy a decirlo muy breve, con el primero de Aristóteles encontré que aparece más que nada en los salmos, la bondad, lo bueno, y no solamente como atributo de Dios, sino también lo que debe hacer el ser humano. El Salmo 13, nadie hace lo que es bueno, pero también hay alabanzas, qué grande es tu bondad a Dios. Entonces hay un mandato, incluso en el 37 del Salmo, que dice, haz el bien, o haz lo bueno. Entonces aparece como tanto lo que hace Dios como lo que hace el ser humano. El segundo, autocine, hacer el bien, aparece en algunas partes, pero no tantos. Hacer lo que es bueno, hacer lo que corresponde, lo que ayuda. Una cita más al final. Al final se me ocurrió el Salmo 133, que es Matov, que bueno, y Manaim, que agradable, cuando
se sienten o cuando estén juntos los hermanos. Así que eso, ahí la teología bíblica de hermandad en Salmo 133. Qué bueno cuando los hermanos se llevan bien. Eso. Pero siendo honesta, yo dudo que Pablo ni el Papa, al usar esas dos palabras, estaba pensando en todo eso, pensando en toda la bondad, lo bueno que hay en todas las historias bíblicas. Así que más bien una palabra que tiene un cierto significado que le conviene usar en ese pasaje. Así que eso es un tema que quiero destacar, que al usar una palabra, nosotros en el lenguaje humano lo usamos porque expresa lo que queremos decir. No pensamos en todo lo anterior, todo lo que ha dicho esa palabra en el pasado, en otros textos, con autores famosos en la Biblia. Entonces yo creo que hay que separar el uso histórico de una palabra con lo que significa. Y yo, si quiero comunicarme, uso una palabra porque sé qué significa y me expresa lo que quiero decir. Pero no con eso pido que todos escuchan el eco de los usos de esa palabra en la historia, porque eso es mucho. Entonces yo creo que hay que separar entre el uso de una palabra en cualquier idioma y sus usos históricos en otros textos. Y con eso llego a mi primera pregunta como grande, teológica. Yo veo cierta tendencia a usar una palabra griega o hebrea y con eso referirse a toda una teología ya desarrollada. Y yo creo que eso es algo que quiero llamar la atención, preguntar, ¿de verdad debemos hacer eso? Porque lo escucho ya, la palabra esta hebrea, griega. Y lo que esperan es que tú escuchas, o que escuchemos todos los ecos de esta palabra en todos los textos y todo el desarrollo teológico que se ha hecho, pero creo que hay que separar esas dos cosas. Al usar Agathosune, bueno, ¿cómo saben que yo estoy pensando en Gálatas y no en los Salmos? ¿O cómo saben que pido que escuchen todo lo demás del pasaje? Porque entonces, digo, si el propósito fue escuchemos a Gálatas 5, ¿por qué no cito también otras palabras de esa lista, ¿no? ¿Por qué escoger dos y no los otros, de paciencia, de amor, por ejemplo? Entonces yo creo que no hay que cargar demasiado al usar una sola palabra, y eso es una pregunta aquí para Valdecir y para todos, y después tengo otro. ¿Por qué no, si quería referir a Gálatas 5, por qué no uso todas las palabras de la lista? Y también, ¿cómo contestas a esta pregunta de al usar una palabra en griego, no estamos con eso haciendo teología, ¿no? Estamos refiriendo a una idea que igualmente podríamos expresar con una palabra como bondad o una serie de sinónimos. Y eso es una pregunta abierta, podemos discutir también si quieren, y después tengo otra reflexión, si te parece. Ok, muchas gracias por la pregunta, Sonia. Bueno, yo creo que cuando alguien escribe un artículo, un libro, un documento, como en el caso del Papa, lo que se espera es que este texto sea leído, comprendido, en el caso del documento, que sea vivido. Esto sería el camino normal. No es tan fácil así, porque no todos hemos leído. Tampoco comprendido, porque los términos son, aunque transliterados, pero griegos. Pero yo creo que si miramos la Sagrada Escritura, yo estoy de acuerdo que la amistad no es así tan grande. No es una virtud a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como sería una cosa deseable, por ejemplo. Pero tampoco en los padres de la Iglesia. No es una virtud entre los padres de la Iglesia y tampoco es una virtud entre nosotros. Yo creo que a partir de esto es que el Papa nos indica que falta amistad, que falta fraternidad. Entonces, diante de esto nos indica, bueno, es necesario que nosotros, dentro de la Iglesia,
fuera de la iglesia empecemos un camino. Por esto es un invito a la comunidad cristiana, a la iglesia cristiana y a la comunidad en general, cristiana y no cristiana. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué falta? Bueno, yo me pregunté también por qué solo 2 de las 9 virtudes. Esto sí, esto me pregunté. Es el campo de la ternura, el amor. Tantos han hecho la traducción como caritas, como caridad. Algunos podrían hacer la traducción antes como amor, una práctica de amor. Una vez que tenemos 3, 4 tipos diferentes de amor en griego, uno se preguntaría, bueno, ¿por qué indicó el ágape en otro tipo de amor? La traducción a partir del latín se quedaría un poco también complicada para nosotros, porque caritas, caridad, no siempre es así tan claro como el amor en el griego. Entonces, para mí, el campo que resume bien las 2 palabras es el campo del bien y de la ternura. O sea, la relación entre nosotros, hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, hermanos y hermanas, que tengamos presente la casa común, como nos ha pedido él, que todos tenemos que tratarnos bien a partir de la bondad y de la benignidad. A partir de esto, bueno, si yo tengo que practicar la caridad, si yo tengo que perdonar, si yo tengo que tener paciencia, esto todo lo voy a tener. ¿Por qué? Porque empecé un camino de bondad, del bien. Sería interesante, si quiere. Es bien interesante esto que se ha planteado, porque es una sensación que en general los que trabajamos con textos antiguos en su contexto, por lo menos vemos, o sea, no voy a hablar por mí también, no voy a poner plurales, pero en el fondo se ve con un poco de sospecha esta utilización que yo por lo menos considero un poquito ideológica de la Sagrada Escritura. O sea, de alguna manera decimos una cosa y dejamos en blanco dónde van a estar las citas que van a confirmar lo que estamos diciendo. Entonces hay como una especie de tendencia a anteponer nuestra manera de ver las cosas, y como sabemos que la escritura es el alma de la teología, entonces sabemos que estamos obligados a poner una cita ahí. Si dice lo que queremos decir, ya es otra cosa, pero la ponemos ahí. Claro, o sea, hay que encontrar la cita y ponerla, y eso le da autoridad. Entonces es un tema que está planteando Sonia, un tema súper interesante, que además tiene que ver con una utilización, a mi juicio, ideológica también de los conceptos, de los términos, más que los conceptos. No sé si en este sentido se puede abrir la palabra y alguien pudiera quisiera comentar, hacer alguna pregunta en esto. Sí, Palma. La profesora Ventrella. Y que le pregunte sobre las 2 palabras de los padres de la iglesia también. Mi pregunta un poco, bueno, no sé si es una pregunta, y me vinculo un poco a 2 cosas. No se puede hacer teología solo con la cita, y mi pregunta es qué teología está en la Fratelli Tutti. Y después hablamos de cómo, bueno, la falta de amistad, la relación entre nosotros se hace con la bondad, todo eso. ¿Cuál es la fuente de la amistad? Me explico. Al final de la Fratelli Tutti hay la oración final. ¿Me escuchan? Sí. La oración final dice: Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Ya, es la única cita. Yo hablo de dogmática, no soy biblista, pero es la única cita donde se encuentra la palabra Trinidad. Entonces la pregunta es, ¿dónde está la Trinidad de la encíclica? ¿Qué teología está abajo de la encíclica? Y cito casi siempre una frase de Merle que dice así: la Trinidad es un mensaje fundamental para todos, porque sobre la base del Dios trinitario,
del Dios Trino, se puede tocar una respuesta sobre la vida actual. Entonces, todavía la Trinidad está lejos de nosotros. ¿Dónde está? Tiene sentido todavía en nuestra vida, tiene sentido, es fuente, es modelo y nada, eso. Bueno, hay muchas citas de, no sé, Jesús, creo un poco del Espíritu Santo y hay también qué cristología hay. Esa es la pregunta un poco. Muchas gracias. Sí, ahí ustedes van anotando y después pueden reaccionar. Lo mío tiene que ver directamente con lo de alma, y es que, por supuesto, la cristología, para el cristianismo, ¿cómo decirlo? Lo que es esencial a propósito de la fraternidad deriva de que Jesús es el Hijo. Eso es como el gran contenido, la gran novedad sobre la identidad de Jesús. Y que los demás somos hermanos y hermanas. Hay un texto en San Pablo, por ahí no me acuerdo dónde está. Entonces, no sé qué ustedes pueden decir de la presencia de lo cristológico, trinitario también, en Fratelli Tutti. Muchas gracias. Por si no lo han reconocido, el profesor Costabat. Tenemos espacio todavía para uno antes de que reaccionen. No es necesario que respondan todas las preguntas. Yo creo que son preguntas muy gruesas que de alguna manera dejan abiertas así algunas cosas. Entonces, digamos, ciertamente no vamos a poder responder, pero sí reaccionar. El profesor Xavier Morales. Quería plantear una preocupación o una tensión que veo siempre que se habla de hermandad. Si bien entiendo el discurso acerca de la hermandad, que no es propio de la encíclica del Papa, sino que existe desde siglos, es una transposición a la sociedad de una relación que se encuentra en la familia. Entonces, yo creo que detrás hay un supuesto que es que la sociedad sería una suerte de familia. Y muchas veces en discusiones constitucionales, por ejemplo, sobre qué es un Estado, qué es una sociedad, se dice que la familia es el núcleo de la sociedad. Y yo me pregunto en qué medida hemos realmente tomado una postura crítica acerca de esta afirmación. ¿Realmente la sociedad es una suerte de familia? ¿O no son dos estructuras distintas? ¿Y en qué medida podemos aplicar estructuras relacionales familiares a la sociedad? Y la segunda pregunta surge frente a varios discursos que integran la Trinidad en esta discusión y que nos dicen que la Trinidad sería un modelo para la sociedad o para la hermandad. Y ahí de nuevo me hago la pregunta, ¿la Trinidad es una familia? ¿Cuántas homilías hemos escuchado en la fiesta de la Santa Familia, diciendo que la familia de José, María y Jesús actualizan la familia trinitaria? Pero es una familia que no tiene madre, donde no hay hermanos, es una familia curiosa. Y la Trinidad es una sociedad, no hay gobierno. Entonces, esas son mis preocupaciones. Muchas gracias. Comencemos ahora con los ecos de los profesores. Sonia, partamos por Sonia y seguimos con... ¿No tiene? Okay. Bueno, muchas gracias. Es posible hacer teología a partir de una cita sola. Es claro que, bueno, si uno quiere empezar el camino a partir de una cita, yo creo que es posible. Pero no solo a partir de una cita. Pero es interesante tener presente que una cita nos ayuda. Solo indicar una cita esto no es teología. Aunque a veces nosotros los biblistas decimos que los sistemáticos hacen buena filosofía y ponen citas bíblicas, los sistemáticos dicen que nosotros no entendemos de teología. Bueno, todo esto, pero yo creo que es posible.
Pero cuando tenemos presente la palabra de Dios, no una cita sola, el contexto de la vida de la gente, el contexto en que escribió el autor a la época, la realidad que tenemos hoy presente y todas las preocupaciones que tenemos. Entonces, de una cita sola no, pero yo creo que la palabra de Dios sí, es la fuente y es también a partir de donde nosotros tenemos que intentar caminar con la tradición de la iglesia y todo esto. Entonces, para mí, como biblista, yo he leído todo el documento, me quedé también, me pregunté por qué que la Trinidad, el término, aparece solo una vez. El término no aparece, tanto así como uno dice ahí. El problema de la cristología, yo estaba diciendo aquí a Fernando Soler que es interesante que en un encuentro, una reunión como esta, un encuentro como este, o sea, al final el interés para nosotros de verdad es sistemático, pastoral. No es tanto sobre la palabra de Dios, mas es más sobre teología en general, cristología, patrología. Bueno, yo creo que los profesores de sistemáticas podrían ayudarnos a dar una respuesta sobre esto. Porque la investigación que he hecho es sobre la teología bíblica. ¿Y cuál es la teología bíblica? Es de la amistad. Nosotros en la Mujer Río hemos creado una asignatura a partir, por ejemplo, de la Laudato Si, que se llama Ética Teológica y Derechos Humanos. Ahora hemos creado un seminario que se llama Teología de la Fraternidad, como una respuesta académica al documento. Yo creo que iniciativas como estas nos ayudan a trabajar, a mejor entender y sobre todo a encontrar caminos para vivir la propuesta que nos ha hecho el Santo Padre. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas. No sé si hay alguna tercera que quiera sumarse, por mientras vayan pensando. Le doy la palabra a la profesora Loreto. Hola, muchas gracias por las dos alocuciones y solo quería confiar así como una inquietud que tengo que respecto a los cánones y órdenes de cita, o cuando uno desmenuza un libro, tampoco le puede pedir, aunque sea magisterio papal, considero yo que un solo libro no responda a todo lo trinitario, ni todo lo dogmático, ni todo, o sea, no sé, me da la sensación de que siempre hay que leer, y por eso escribe tanto además, gracias a Dios Francisco. Bueno, yo soy profesora de Teología Fundamental y cuando les hablo a mis alumnos de la actitud fraterna, siempre les recuerdo que nace de la actitud filial, así le grafico como la cruz de Cristo, ¿ya? Entonces siento, cuando decía la Sonia, que cuando uno busca frases o citas bíblicas que emulen o estimulen la amistad social, si no las encuentra, siento que es porque obviamente está fallando la actitud filial, y obvio nos habla del pecado en el Antiguo Testamento. O sea, pienso que a veces nos vamos solo como a una y olvidamos la otra, y es la sintonía de las dos cosas las que dan la certeza de que estamos como sintonizando lo correcto, siento. ¿Sí? A veces nos quedamos solo con nuestra fe muy individualista y olvidamos la amistad fraterna. Y tampoco podemos irnos solo al otro lado. Yo creo que, nada, era una idea, que siento que de repente solo buscar lo fraterno olvida lo otro y viceversa. ¿Sí? Equilibración. Bien, muchas gracias. Profesor Fernando Verdugo. Muchas gracias, Valdecir, Sonia y Fernando también. Me gustó mucho también tu introducción. Yo creo que aquí vuelve a ser visitado un tema de larga data, la relación entre escritura, teología y pastoral, porque también de eso se trata. A veces, precisamente, el
trabajo bíblico entre especialistas puede convertirse en un trabajo esotérico de unos pocos entendidos que conocen griego y latín y pasa checklist, y también la teología puede ser desvinculada de la realidad y por supuesto el trabajo pastoral puede ser, o sea, aquí estamos hablando precisamente de cómo articulamos la escritura como fuente de nuestra vida de fe, la reflexión creyente que hacemos de ella y por supuesto cómo impacta nuestra vida a través de la acción pastoral, que es el foco del concilio. Yo creo que es interesante captar precisamente que el giro significa que, por ejemplo, el magisterio, desde entonces a esta parte ha pasado a tener mucho más diálogo con la escritura. Tal como pone Dei Verbum al comenzar, pone la palabra Dei Verbum, la palabra de Dios es leída, interpretada por la iglesia, etc. Se pone como punto de partida, pero es un diálogo. No hay, y aquí quiero hacer relación a algo que aparece en otro documento del Papa que me tocó presentar o volver a revisitar este fin de semana en Arica, en este caso la alegría, el amor en la familia. Estábamos viendo los 5 años de Amor y Leticia, y tiene un uso muy innovador de la escritura, porque uno diría ya, va a ir a buscar qué es lo que norma la escritura acerca de la vida familiar, y parte, como parte en varios de sus documentos, con una visita a la escritura, pero no para normar cómo tiene que ser la vida de la familia, como suelen decir, sino más bien hace un recorrido por la escritura mostrando distintas realidades familiares como las que presentaste tú, Sonia. No podemos encontrar una norma paradigmática que está ahí en la escritura, sino, y dice algo muy interesante al final del capítulo 1, que todos puedan sentirse acompañados por estas realidades familiares, tan diversas como las nuestras. Entonces, para terminar la idea, entonces yo creo que lo interesante es precisamente ese diálogo que se establece con la escritura, donde nos sentimos acompañados por ella en nuestra realidad. Y termino con un punto que también salió, me parece muy importante. Nuestro conocimiento humano y teológico y de todo tipo siempre analógico. Partimos de lo conocido para decir algo más. Es verdad, decimos, la familia es el punto de partida de la sociedad, aprendemos a compartir, a prestar, a perdonar, etc. Pero sabemos que no queremos una familia, lo dice Jesús, mi hermano, mi hermana, mi madre son aquellos que viven el reino. O sea, Jesús mismo utiliza la familia para decir algo más de lo que quiere vivir como condición de hijas e hijos de Dios en una misma realidad. O sea que siempre nuestro conocimiento es analógico y eso lo encontramos en la Escritura y el mismo Jesús lo hace como expresión de lo que quiere vivir. Hablar de lo que Dios quiere de la humanidad como reino es también un conocimiento analógico, como todo conocimiento que tenemos como seres humanos. Gracias. Cuando examiné el Amor y Leticia, me llamó mucho la atención, bueno, Gálatas es mi carta magna. ¿Cuál es el camino que indicó el Papa para trabajar en este sentido con las familias, con todos los tipos de familias? Indicó 2 citas de Gálatas, 5:14 y 6:9. O sea, el camino del amor y de un amor incansable. O sea, que se trabaja siempre y siempre a partir de la caridad. Esto me llamó mucho la atención. O sea, es un camino que es posible hacer y yo creo que Francisco intenta, o sea, a indicarnos que el camino en todos los sentidos es el amor. Una última cosa que me gustaría, por ejemplo, algunas cosas me extraen mucho en este documento también. Yo voy a indicar una sola, que no es una de las cosas que me extrae. Al final de la encíclica, cuando el Papa habla de la amistad y de la fraternidad, yo esperaba que el Santo Padre, por ejemplo, indicaba hombres y mujeres. ¿Y por qué
solo indicó varones. Eso le pregunté. Indica San Francisco, entre los no católicos, Martín Lutero, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, pero ninguna mujer. Al inicio, cuando le llama el patriarca ortodoxo de hermano, lo llama hermano, pero al Gramofín no le llama hermano. Entonces me pregunté también sobre algunas cosas en este sentido. No, lo llama hermano. Y si al final le llama a todos nosotros para que vivamos esto, pero cita como grandes modelos solo varones. Muchas gracias, profesor Rafael. Y terminamos con reacción de Sonia y podemos conversar libremente lo que tengan que irse a clase de nuevo. Muchas gracias. La pregunta era a propósito de lo que, un poco distinta a lo que estamos conversando, a propósito del sólido elenco que diste al inicio de volumen o importancia de las citaciones bíblicas. Nombraste como post Vaticano II tal vez en los documentos la Biblia no aparece tan claramente, o aparece menos. Te quería preguntar un poco cuál es tu lectura de eso, cuál es tu interpretación de esos datos. Nos entregaste los datos, pero me quedó faltando la hermenéutica de los datos. Sí, a la interpretación. Mi interpretación del uso o no uso. Bueno, cuando si pensamos al Vaticano, mi interpretación es que inmediatamente después del Vaticano se trataba de ayudarnos a entender los documentos del concilio. Entonces, aquí era necesario, ¿verdad?, utilizarlos, indicarlos en todos los documentos posteriores para ayudarnos a leerlos. Yo digo después del concilio. En este momento me quedo un poco perplejo, o sea que si por un momento hemos utilizado mucho la Sagrada Escritura y ahora no estamos utilizando, yo tengo miedo que, o sea, en el pasado dejamos de utilizar la palabra de Dios. Yo tengo miedo que empecemos un camino semejante, pero es un miedo personal. Muchas gracias. Bueno, yo nunca llegué a mi segunda pregunta, así que está bien que haya sido tanto, que haya habido tanta discusión entre nosotros, pero ya han tocado eso. Iba a plantear también esa pregunta de citar un texto bíblico, ¿es hacer teología bíblica? Obvio que no, falta mucha más profundización, ponerse en su contexto, tanto literario como histórico, como cultural, como lingüístico, así que siempre hay que ver de dónde surge un texto, una palabra, una historia, y como dijo Loreto, como intentar embarcar como en la totalidad en este sacar. Pero muchas gracias por participar y espero que podamos seguir conversando entre nosotros. Gracias por venir. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá y bueno, ahora terminamos esta actividad, pero nos vamos a quedar un rato conversando y los que tengan que ir a clase pueden ir. Muchas gracias a todos y todas.